Gracias, señora presidenta. La siguiente causa en tabla es un requerimiento de remoción que ha sido solicitado por un grupo de 10 diputadas y diputados de la República, quienes solicitan la remoción del fiscal regional de Coquimbo, señor Patricio Cooper Monti, invocando la causal de negligencia manifiesta que está contenida en el artículo 53 de la Ley 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público. La causal de remoción de negligencia manifiesta se funda en dos supuestos fácticos que se exponen en el requerimiento. El primero de ellos le atribuye negligencia al señor Cooper por la omisión de estándares mínimos en la ejecución y en la obtención de la solicitud de una diligencia de entrada y registro para la incautación del teléfono celular y el computador de la diputada señora Carol Cariola Oliva. Ese es un primer supuesto fáctico. Y en un segundo supuesto fáctico, lo que se le atribuye al señor Cooper es una negligencia en el incumplimiento de la obligación del deber de reserva de los antecedentes contenidos en las investigaciones denominados Sierra Bella y Chinamarte. Específicamente y muy concreto, no haber adoptado medidas de resguardo suficientes respecto del denominado informe policial número 487, que contenía conversaciones de carácter privado y que no tenían ningún interés criminalístico en la investigación. Con respecto al primer supuesto fáctico, esto es, los estándares con que se habría realizado y obtenido la medida intrusiva de incautación del teléfono celular de la diputada señora Cariola y su notebook, dice que señala que esto se da el día 3 de marzo del año 2025, que se realiza la diligencia, se autorizó esta en el contexto de una investigación desformalizada por un presunto delito de tráfico de influencias y en concreto esta diligencia se realiza en circunstancias en que la señora Cariola acababa de dar a luz luego de un parto complejo de aproximadamente 20 horas. En ese contexto en que se realiza la diligencia de incautación, se le atribuyen 6 negligencias. La primera tiene que ver con la manera en cómo se obtuvo el informe, la medida, la diligencia, apuntando que el informe policial número 487, que es el que sirve de fundamento para obtener la medida intrusiva, contenía errores y omisiones. Primero, al no haber indicado que el proceso de renovación de patente de alcoholes, que forma parte de la investigación, en ese proceso la renovación de la patente de alcoholes había sido rechazada y que había sido incluso con el voto de la exalcaldesa señora Iracy Hasler. Y un segundo aspecto de error en el informe es que se confundiría el informe a dos personas que se le señalan en el informe del señor Emilio Yang y Carlos Frings, con lo cual se induciría a error respecto de quién es la persona con la cual o en favor de quién se habrían estado realizando las diligencias. Eso como primer aspecto entonces en la obtención de la medida. Luego en la manera en cómo se realiza la medida, un segundo reproche, dice que se realiza en una oportunidad en que no correspondía y careciendo de proporcionalidad, ya que se lleva a cabo el mismo día en que la señora Cariola había dado a luz. Señala en este punto específico que si bien el fiscal Cooper defiende la ejecución o la realización de la diligencia el día 3 de marzo, en el hecho de que ese mismo día 3 de marzo se iba a liberar a los intervinientes el contenido de este informe 487, no es menos cierto, señala que la autorización se obtuvo por una resolución judicial del día 28 de febrero. Por lo tanto, estiman, la diligencia se pudo haber realizado antes y la negligencia estaría en que no lo habría realizado, sino hasta el momento en que ya la señora Cariola habría estado en su proceso de parto. El tercer reproche respecto de la medida de incautación dice que se habría vulnerado el principio de objetividad en la persecución penal, que es un necesario contrapeso para el Ministerio Público, que tiene el ejercicio exclusivo de la acción penal. Un cuarto aspecto sería que no se habría realizado por parte del señor Cooper control de convencionalidad, considerando que las actuaciones que realiza el Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal afectan o pueden afectar derechos fundamentales como el debido proceso y la igualdad ante la ley o la presunción de inocencia. Siguiendo con otro aspecto de cómo se configuraría la negligencia en el caso de la medida intrusiva, se señala que habría habido un incumplimiento para ceñirse por parámetros razonables y justificados cuando se está ejecutando una medida que restringe derechos fundamentales.
En este caso en concreto se habría vulnerado el derecho al debido proceso, a la intimidad, a la privacidad y a la protección de los datos personales, como también a la inviolabilidad del hogar. Y por último, también se habrían vulnerado o transgredido en la ejecución de esta diligencia normativa de género que está contenida en el mismo documento que tiene el Ministerio Público como política de igualdad de género, ya que dentro de sus directrices está contemplar la perspectiva de género en sus actuaciones, perspectiva que no habría sido contemplada en este caso al haber realizado la actuación en el momento en donde la señora Cariola estaba en trabajo de parto. Esos 6 aspectos son los que configurarían la negligencia manifiesta en el primer supuesto fáctico, esto es, en la manera en cómo se realizó la diligencia de incautación. Un segundo capítulo que denuncia un segundo supuesto fáctico que tiene que ver con las filtraciones y con el incumplimiento del deber de reserva. Con respecto a este, se le atribuye al señor Cooper negligencia en el manejo de la información, particularmente, como adelanté, en el informe policial número 487, que es un informe policial que no solo contiene información de relevancia en la investigación, sino que también se extiende a conversaciones privadas que mantuvo la señora Cariola con la exalcaldesa señora Iracy Hasler. Y esas comunicaciones, que eran de carácter reservado, íntimas y privadas, carecían de relevancia en la investigación que se estaba llevando a cabo, tanto en el caso de investigación Sierra Bella o en la arista Chinamarte. Esta negligencia en la filtración o en el deber de reserva se constataría, como dicen los requirentes, en 3 hechos específicos. El primero es que el día 13 de marzo, el señor Desbordes presentó una querella por presunto tráfico de influencias. Y del tenor de esa querella podría evidenciarse o se observa que en algunos pasajes hace alusión a conversaciones o al contenido que estaba tarjado en el informe 487. Es decir, el informe 487 en su versión completa, no con los tarjados respecto de las conversaciones privadas que habían tenido la señora Cariola con la señora Hasler. Y de eso se evidenciaría, apuntan, que el señor Desbordes habría tenido acceso a esa carpeta investigativa, lo cual se conecta con que el señor Desbordes, el mismo día 13 de marzo, también al realizar una audiencia ante CNN Prime, en una declaración, él habría manifestado que tuvo acceso a la carpeta porque así se lo habría entregado el señor Cooper. Un segundo aspecto que configuraría también la negligencia en el capítulo de las filtraciones tiene que ver con que el mismo día 13 de marzo se realizó en el 7º Juzgado de Garantía una audiencia de nulidad y cautela de garantía. Nulidad de las actuaciones derivadas del proceso de la diligencia de incautación. Y concretamente lo que se atribuye en este punto es que el señor Cooper habría acompañado al 7º Juzgado de Garantía la versión completa del informe 487. Es decir, no solo el informe 487 con los tarjados respecto a información de conversaciones privadas que no eran atingentes a la investigación, sino que el informe completo. Y que con ello se habría ampliado el universo de personas que acceden a ese informe, porque ya no era solo el equipo investigativo y los funcionarios policiales, sino que también, al haber sido presentado al tribunal, se habría ampliado el universo de personas que tuvieron acceso al informe completo, incluyendo a los funcionarios del tribunal. Y por último, se señala que los días 13 y 14 de marzo, el medio de comunicación La Tercera realizó publicaciones que contenían estas conversaciones privadas que estaban tarjadas en el informe 487, de lo cual se desprende que los medios de comunicación accedieron al informe completo y de ahí pudieron extraer conversaciones privadas que involucraban incluso al presidente de la República. En síntesis, con estos 3 hechos lo que se
lo que se postula por los requirentes es que se demuestra un mal manejo o un manejo negligente de parte del señor Cooper en la reserva de la información que estaba contenida en la investigación. Con ello se transgredirían garantías fundamentales de privacidad e inviolabilidad de comunicaciones privadas, además de eventualmente configurar una contravención a la regla del artículo 182 del Código Procesal Penal y eventualmente incluso un posible delito de violación de secreto. En este punto se agrega que reglamentariamente se estaría incumpliendo un oficio que fue evacuado por el fiscal nacional y que contiene imparte medidas adicionales de seguridad que deben contemplar los fiscales regionales cuando lleven adelante investigaciones de carácter complejo y en donde sea necesario la reserva de del contenido de las investigaciones por estar comprometido también el interés público. Concluyendo, sobre la base de estos dos capítulos, lo que se solicita es que se declare que el fiscal Cooper ha incurrido en una causal de negligencia manifiesta y que con ello se configura la causal de remoción del artículo 53 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Se declaró admisible el requerimiento, se confirió traslado y, evacuando el traslado, el señor Cooper instó por el rechazo del requerimiento por estimarlo improcedente en razón de que no se configuraría la causal de remoción de negligencia manifiesta. Antes de entrar a responder cada uno de los capítulos del requerimiento, preliminarmente, a modo de contexto, señala que el séptimo juzgado de garantía conoce de dos investigaciones, la primera Sierra Bella y luego la arista Chinamart, y que en la primera se indaga irregularidades o posibles irregularidades en la compraventa de un inmueble por parte de la Municipalidad de Santiago y que la arista Chinamart denominada Chinamart, tiene que ver con un posible tráfico de influencias. Eso en el contexto de las investigaciones que se conocen por el séptimo juzgado de garantía. Sobre la causal propiamente tal, en abstracto, señala que la causal de negligencia manifiesta es una causal de remoción que está contemplada para casos gravísimos. Lo que se pretende con la imposición de este control es castigar casos en donde hay faltas gravísimas, en donde se configuraría una ineptitud de la persona que está desempeñando el cargo. Por lo tanto, esta causal de remoción, señala, no debiera ser utilizada como una herramienta con fines políticos o para eventualmente cuestionar o revisar decisiones jurisdiccionales, como plantea la parte requerida, se intentaría hacer en este caso que se cuestionan decisiones del séptimo juzgado de garantía. Ahora sí, entrando en los capítulos del recurso del requerimiento de remoción, con respecto a los estándares de diligencia en la ejecución de la diligencia de incautación, lo primero que se señala es que el fiscal regional ha actuado dentro de sus facultades y que la diligencia se realizó previa obtención de una autorización judicial por parte del séptimo juzgado de garantía. Dicho ello, señala, con respecto a los posibles o los presuntos errores en el informe número 487, señala que en el informe policial siempre se señaló que la investigación por presunto tráfico de influencias versaba sobre un proceso de renovación de una patente. Por lo tanto, la obtención o no obtención de esa renovación no es materia de la investigación, sino que la investigación estaba situada en el proceso de renovación de la patente. Y con respecto a lo que se atribuye aquí como una confusión respecto a las personas, dice que eso tampoco es así, porque en el informe se refiere que esto correspondería a una determinada persona. Por lo tanto, siempre se habló en hipótesis condicionales de correspondería a tal o cual persona y que en ningún caso se ha inducido a un error o a una confusión respecto de las personas que estaban involucradas en el proceso que estaba siendo investigado. Sobre la oportunidad y proporcionalidad de la medida, de la diligencia, señalan que en ningún momento se tuvo conocimiento de que la señora Cariola estaba en proceso de parto. Sí se sabía su estado de embarazo, pero que respecto del hecho de haberse encontrado la noche anterior en el proceso de parto fue un asunto que se conoció
por la Policía de Investigaciones en el momento mismo en que se está ejecutando la diligencia. Sobre la oportunidad en que se realiza, señala que efectivamente la resolución se concedió la autorización el día 28 de febrero, pero al contactar a Policía de Investigaciones para coordinar la realización de la diligencia, no se pudo realizar al día siguiente, el 1 de marzo, porque desde Policía de Investigaciones le dijeron que ya tenían otras diligencias que estaban previamente agendadas, por lo tanto no se podía realizar el día sábado. Tampoco se podía realizar el día domingo porque Policía de Investigaciones manifestó que los días domingos estaba contraindicado realizar este tipo de diligencias y que por ese motivo se trasladó la diligencia hasta el día 3 de marzo. Sí, se señala que efectivamente el 3 de marzo era la fecha límite que había planteado el fiscal señor Cooper, porque ese día 3 de marzo se liberaba la información a los intervinientes, por lo tanto la diligencia debía ser realizada antes del 3 de marzo. Pero, como señala en su requerimiento, no se realizó antes del 3 de marzo, no por decisión del fiscal, sino que por decisión de disponibilidad de recursos de Policía de Investigación. Con respecto a la transgresión del principio de objetividad, junto con sostener que eso no es así, se pone de relieve que tampoco se ha justificado cómo se vulneraría ese principio de objetividad en el requerimiento, por lo tanto la defensa no tiene cómo hacerse cargo del contenido de ese reproche. Similar ocurre con el control de convencionalidad, en donde el requerimiento no indica de qué manera se debió haber hecho ese control de convencionalidad o cómo se habría incumplido ese deber, por lo tanto la defensa no tiene manera de contrarrestar ese acerto. Con respecto a los parámetros razonables y justificados en la ejecución de la medida intrusiva, señalan que la medida intrusiva se solicitó en el contexto de una investigación penal vigente en curso, que se solicitó la autorización judicial y que por lo tanto desde el punto de vista del debido proceso la medida de la diligencia en incautación se encuentra debidamente justificada y autorizada, junto con, además, señalar que se ejecutó por funcionarios de policía respetando los derechos y garantías fundamentales, considerando que se está realizando una medida intrusiva, pero que de todos modos, en este caso, no hay vulneración de garantías a la señora Cariola, y pone de relieve que respecto de esas posibles vulneraciones, la defensa de la señora Cariola solicitó la nulidad de la resolución que concede la diligencia y, consecuentemente, de las actuaciones realizadas, y que respecto de ese incidente de nulidad que se llevó a cabo la audiencia el día 13 de marzo, la defensa de la señora Cariola se desistió el mismo día en la audiencia, por lo tanto quedó firme la resolución judicial que autorizaba la diligencia de incautación. Finalmente, con respecto a la normativa de género, señalan haber obrado en la ejecución de la medida con el debido respeto. Si bien es cierto, toman conocimiento de que la señora Cariola había estado en trabajo de parto el día anterior, tomaron conocimiento ese mismo día de la diligencia. No por ello, señalan, no se habría respetado en este caso al menos el respeto a esa situación, y en ningún caso se accedió, por ejemplo, contacto directo a la señora Cariola y se coordinó a través de un familiar la entrega del teléfono en el mismo hospital. Por esos motivos, entonces, solicita o considera que no se configura la causal de negligencia manifiesta en el primer capítulo respecto de la diligencia de incautación. Luego, entrando al capítulo de las filtraciones y del deber de reserva, también solicita el rechazo, señala que se ha obrado con el debido resguardo de la información, y sobre este punto señala, primero, que no es efectivo que al señor Mario Desbordes se le haya entregado en forma previa acceso al informe 487 de manera completa. Lo que se le entregó fue la copia con los tarjados y se le accedió porque era interviniente en la causa y entonces tenía derecho a tener acceso, pero que se habría realizado la entrega del informe tarjado. Con respecto a la presentación que se hace en el séptimo juzgado de garantía y que se le atribuye, pudo haber ampliado el universo de personas que accedieron al informe 487 en su texto íntegro. La defensa sostiene que eso efectivamente se realizó así,
que se presentó el informe 487 en su texto íntegro, pero que eso se explica, la presentación se hizo a última hora del día previo a la audiencia y el objetivo de presentar el documento en su formato íntegro obedecía que al día siguiente se realizaría la audiencia de nulidad de la resolución y de las actuaciones. Por lo tanto, se consideró por parte de la Fiscalía que era necesario que el tribunal, para poder examinar y pronunciarse sobre los reproches de nulidad de la audiencia y de la diligencia, pudiera tener a la vista el texto íntegro del informe. Y por último, con respecto al hecho que dice relación con las publicaciones que realiza el medio La Tercera los días 13 y 14 de marzo, sobre ese punto, la verdad, señalan que niegan haber realizado la filtración de parte de la Fiscalía. Todo lo contrario, señalan que durante el tiempo en que el informe y que los informes policiales y antecedentes de la investigación no estuvieron a libre acceso de los intervinientes, no hubo ninguna filtración, que las filtraciones empezaron en la medida en que los documentos pudieron ser liberados a los intervinientes y que respecto de estas filtraciones de los días 13 y 14, el mismo fiscal regional de oficio inició una investigación por esas filtraciones el día 15 de marzo, es decir, el día siguiente de en que se realizaron en que se filtraron estos antecedentes a través de la prensa, para esclarecer los hechos de la filtración. Con estos antecedentes, entonces, solicita que se rechace el requerimiento en sus dos capítulos, tanto en la diligencia de incautación como en la filtración de antecedentes. Se realizaron las audiencias de prueba para recibir la prueba que fue ofrecida por las partes, tanto en el requerimiento como en el traslado de la parte requerida, y la prueba aportada es la siguiente. Por la parte requirente, se presentó prueba documental, el oficio del fiscal nacional que contiene esta instrucción general con criterios de actuación en investigaciones penales complejas para el otorgamiento de copias, solicitud de diligencias y registro de información personal de interés investigativo, y que contiene una serie de criterios y directrices para efecto del resguardo de la información en este tipo de casos complejos. Como prueba testimonial declararon el señor Tomás de Rementería y la señora Irací Hasler. Con respecto a la declaración del señor Tomás de Rementería, voy a señalar muy en síntesis las declaraciones testimoniales. El señor Tomás de Rementería describe cómo ocurrieron los hechos el día 3 de marzo, señala que la señora Cariola había estado 22 horas en trabajo de parto y él aproximadamente a las 8 de la mañana recibe un llamado, él estaba en el hospital y a esa hora él recibe un llamado telefónico de su madre que estaba en el domicilio de la señora Cariola, quien le informó que había llegado personal de Policía de Investigaciones a realizar la diligencia de incautación. En ese momento él pidió que lo esperaran, se trasladó al inmueble y al momento que llegó al departamento se le exhibió la orden, él leyó la orden de incautación, recibió, atendió y dice amable y colaborativamente a los funcionarios de policía, pero no por ello no les representó que era inoportuno realizar la diligencia en ese momento. Sin perjuicio de ello, en ese momento se incautó un notebook que estaba disponible en el escritorio y se hicieron las coordinaciones. Cuando se le preguntó por el teléfono, dijo que el dispositivo estaba en poder de la propietaria y que por lo tanto se podía coordinar que fuera retirado directamente desde el hospital. Y así lo hizo, se coordinaron con la madre de la señora Cariola que estaba en el hospital y se hizo la coordinación para que el teléfono pudiera ser retirado directamente desde el hospital. La señora Irací Hasler también prestó declaración, señaló que ella en el caso está imputada en el caso de la investigación conocida como Sierra Bella y que en este caso ella ha sufrido la filtración de antecedentes, que ella voluntariamente entregó su teléfono, pero al momento de entregar su teléfono lo hizo entregando solo autorización para que se extrajeran conversaciones de carácter o de interés criminalístico, y lo que ocurrió en este caso es que el informe 487 de Policía de Investigaciones
excede esta autorización, ya que en ese informe no solo están las conversaciones de carácter privado, o sea, de interés criminalístico, sino que también conversaciones de carácter privado que en su momento fueron tarjadas precisamente, pero que nunca debieron estar en ese informe. Lamentablemente, señala, ella considera que la filtración obedece a una falta de resguardo de parte de la Fiscalía, que se habría incumplido estas directrices o criterios que se han entregado por el fiscal nacional en el oficio que se acompaña documentalmente, y considera que en este caso, como ya dije, estas conversaciones nunca debieron haber sido extraídas del teléfono y nunca debieron haber sido plasmadas en el informe policial. Respecto de la prueba de la parte requerida, también la voy a señalar sintéticamente. El requerido rindió prueba documental, testimonial y solicitó que se despachara un oficio al séptimo juzgado de garantía. Con respecto de la prueba documental, al principio, dentro de los primeros individualizaciones de documentos, hay un set de resoluciones que se refieren a la carrera funcionaria, a los nombramientos, a las calificaciones y al cumplimiento de las metas de gestión del señor Cooper dentro de la Fiscalía. Se incluye también un informe policial que fue evacuado con ocasión de un reclamo que se formuló por la manera en cómo se llevó a cabo la diligencia de incautación. Un informe policial en donde funcionarios de policía le responden al Ministerio Público respecto de la manera en cómo se llevó adelante la diligencia de incautación. También se acompañaron constancias de reserva y liberación de reserva respecto de este informe policial. Se acompañó un correo electrónico en donde se pone en conocimiento del abogado señor Schurman respecto de la liberación del informe 487 en su versión tarjada, y también se acompañó la denuncia que se hizo para el inicio de oficio de la investigación por las filtraciones que ocurrieron los días 13 y 14 en el medio de prensa La Tercera. También se acompañaron oficios en donde se coordina con la Municipalidad de Santiago la entrega del informe 487, y se acompañó también el escrito de nulidad que se presentó por el defensor de la señora Cariola en el séptimo juzgado de garantía. Se acompañó la querella que presentó también el señor Schurman en representación de la señora Hasler por las filtraciones ocurridas el día 13 y 14 de marzo en la prensa, y se acompañó la resolución de 28 de febrero que contiene la autorización para realizar la diligencia de incautación, junto con el acta de la audiencia de nulidad y cautela de garantías que se celebró el día 13. Con respecto a esto último, señalar que solo se acompañó el acta de esa audiencia, y con esto me adelanto a que por oficio se solicitaron más antecedentes de esa causa, y esos antecedentes el séptimo juzgado de garantía declinó remitirlos porque estaban calificados como documentos reservados. Por lo tanto, respecto de esa audiencia solo está el acta. Concluyendo con la prueba testimonial, señoría, un primer grupo de testigos de la parte requerida son 5 oficiales de Policía de Investigaciones, respecto a los cuales, si me permite, voy a hacer una síntesis conjunta de la versión que ellos dan respecto de cómo se realizó la diligencia de incautación el día 3 de marzo. Las declaraciones de estos testigos concuerdan en el siguiente relato. La resolución que se intenta cumplir es de fecha 28 de febrero. El comisario a cargo de la diligencia, en este caso de la investigación, el señor Francisco Rifo, declara que efectivamente la recibieron ese día 28 de febrero la orden de parte del fiscal Cooper, que se le solicitó dar cumplimiento al día siguiente, que no se pudo dar cumplimiento al día siguiente, esto es el día 1 de marzo, porque ya había otras diligencias agendadas para realizar ese día sábado, que no se realizó tampoco en el día domingo, porque dentro de los criterios, de las políticas internas que tienen Policía de Investigaciones el día domingo, salvo que sea una situación excepcional de premura y de urgencia, se intenta no realizar este tipo de diligencias los días domingos, y que por eso se coordinó para el día lunes 3 de marzo.
El día lunes 3 de marzo se reunieron un grupo de 6 oficiales de Policía de Investigaciones, se dividieron en 2 autos. Un vehículo fue al domicilio de la señora Cariola en Providencia y el otro vehículo fue a un domicilio en Macul, en donde también se iba a realizar una diligencia de incautación del teléfono de otra persona que también está siendo investigada en la causa. Así se dividieron entonces en 2 vehículos. El vehículo que llegó al domicilio de la señora Cariola se presentó en conserjería, pasaron conserjería y llegaron al departamento. En el departamento fueron recibidos por la madre del señor Tomás de Rementería, que estaba ahí en el domicilio, junto a los 2 hijos del señor de Rementería, y entonces se les exhibió la resolución para proceder a la diligencia. Señalan los oficiales de Policía de Investigaciones que la diligencia se realizó sin vestimenta distintiva de Policía de Investigaciones, con vestimenta formal, pero no con la chaqueta azul de PDI, y que también se llegó al lugar en un vehículo no corporativo, es decir, no un vehículo que no tenía el logo de Policía de Investigaciones. Señalan también que en el lugar en donde se realizó la diligencia no había prensa, y que al momento de ingresar se les pidió por la señora que estaba en el lugar que por favor esperaran a que el señor de Rementería llegara, porque el señor de Rementería estaba en el hospital. Ahí se enteran, señalan, del estado de que la señora Cariola había estado en trabajo de parto durante el día previo y hasta las 4 de la mañana en que finalmente había dado luz. Toman conocimiento de eso y, según señalan, no se oponen y por deferencia esperan al señor de Rementería, sin perjuicio de que en la espera del señor de Rementería iniciaron la ejecución de la diligencia, que antes de que llegara el señor de Rementería pudieron entonces revisar los notebooks, acceder a un notebook que era de la señora Cariola y procedieron a la incautación de ese documento, y que también se generó una discusión respecto a un teléfono celular que estaba descargado y que se le indicó a Policía de Investigaciones que pertenecía a uno de los hijos del señor de Rementería, y que entonces era un celular de un niño para que no fuera incautado, y que no hubo ningún inconveniente en cargarlo el teléfono, no tenía batería, se esperó a que cargara, se le encendió, y al encenderlo y advertir que era un teléfono que tenía aplicaciones de niños y que pertenecía a un niño y que no tenía interés en la investigación, se descartó proceder a la incautación de ese documento. Así, entonces, siguieron esperando que llegara el señor de Rementería. Una vez que llega el señor de Rementería, se le exhibe la orden judicial, el señor de Rementería la lee, incluso pidió tiempo para llamar por teléfono a alguien, llamó por teléfono y volvió. Un poco antes de eso, incluso concurrieron al domicilio 2 funcionarios de Carabineros, al parecer venían de la escolta de la señora diputada, de la diputada señora Cariola, quienes concurrieron al departamento simplemente a verificar que las identidades de las personas que estaban realizando la diligencia, que había una resolución judicial, y en el momento en que eso quedó demostrado, funcionarios de Carabineros se retiraron sin ningún inconveniente. Señalan que en todo momento la diligencia se realizó de manera tranquila, fluida, que ellos estuvieron siempre en el living comedor y que los niños estaban en la habitación. Esperaron, como digo, que llegara el señor de Rementería, y una vez que llega el señor de Rementería y que se le explica el procedimiento que se estaba llevando a cabo, se le consultó por el teléfono, y al enterarse de que el teléfono estaba en manos de la señora Cariola en el Hospital Clínico de Universidad de Chile, se iniciaron las gestiones de coordinación para poder acceder al teléfono. Destacan los funcionarios de Carabineros que el señor de Rementería en todo momento fue muy amable, comprensible de la situación, que se comportó caballerosamente en la diligencia y que no tuvo inconveniente en gestionar la coordinación. Y en ese momento entonces lo que se decide por funcionarios de la Policía de Investigaciones es que el otro vehículo que había iniciado la diligencia en el domicilio en Macul ya había realizado la diligencia. Por lo tanto, le encargaron a ese vehículo que se dirigiera al Hospital Clínico de la Universidad de Chile para que se hiciera la entrega del teléfono móvil. Así se hizo, se contactaron y se le entregó el teléfono, el contacto de la madre de la señora Cariola, y el otro vehículo entonces se dirigió al Hospital Clínico, en donde, según se describe, en la salida de la urgencia de maternidad,
se hizo la entrega del teléfono, personal de Policía de Investigaciones concurrió al lugar en el otro vehículo también sin logo y también con vestimenta formal no institucional, y en ambos casos, tanto en el domicilio de Providencia como en el hospital clínico, las personas que entregaron los documentos, los instrumentos, el notebook y el teléfono, levantaron un acta de entrega en donde no se dejó constancia de ninguna observación u objeción al respecto. Eso es en síntesis lo que señalan los 5 funcionarios de policía sobre cómo se llevó adelante la diligencia. Luego, los testigos de la parte requerida se orientan a aspectos de la carrera funcionaria del señor Cooper. Lo voy a señalar muy sintéticamente. Hay una funcionaria de la Fiscalía Regional de profesión psicóloga, que se refiere que el señor Cooper es especialista en materias de maltrato y acoso, que ha sido calificado con nota 7 en los últimos 10 años y ha tenido 3 calificadores distintos y ha mantenido su misma calificación. El señor Roberto Alarcón Hernández, que es director ejecutivo regional de la Fiscalía Regional de Coquimbo, se refirió a la solicitud de apertura de investigación de oficio de la investigación y él declara que efectivamente el día 15 de marzo, cuando los antecedentes se dan a conocer a través de medios de prensa los días 13 y 14 de marzo, el fiscal Cooper de oficio da inicio a la investigación por un presunto delito de violación de secreto en estos antecedentes que se filtraron. Luego está la señora Ana María Morales, gerente de la División de Estudios de la Fiscalía y que se refiere al cumplimiento de las metas, en particular al cumplimiento de una meta sobre sentencias condenatorias, en donde destaca la Fiscalía Regional de Coquimbo como aquella fiscalía que tuvo un mejor porcentaje de mejoramiento y de cumplimiento de esa meta. Luego está también la señora Simón Hartart, que es coordinadora de la macrozona norte de la Unidad de Planificación y Coordinación de la Fiscalía Nacional y que se refiere que en la Fiscalía Regional se ha dado cumplimiento a la implementación de los grandes proyectos institucionales como son la transformación digital y la persecución del crimen organizado. La señora Evelyn Valencia, que es gerente de Contraloría Interna de la Fiscalía, declara sobre los resultados de la auditoría interna, señala que se destaca en el caso de la Fiscalía Regional de Coquimbo, el que se logró el traspaso completo de las carpetas físicas a carpetas digitales, lo cual genera un mejoramiento en la gestión, un mejoramiento significativo en la gestión. También declaró el señor Armendáriz, quien es fiscal de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, en donde se desempeñó antes el señor Cooper y justificó por qué él también en las calificaciones anteriores lo había asignado invariablemente con una calificación óptima, destacando su liderazgo, experiencia y conocimiento. Y por último, el señor Ricardo Soto, fiscal adjunto de Análisis Criminal y Foco Investigativo de la Fiscalía Regional de Coquimbo, que se refiere a cuáles son los sistemas de complejidad, o sea, los sistemas de reserva en causas de alta complejidad que se implementan específicamente en la Fiscalía Regional de Coquimbo, y señala que en este caso, para evitar las filtraciones, lo que se realiza, las medidas que se adoptan son: primero, limitar el acceso de personas que acceden a los antecedentes. De esa manera se reduce a un equipo reducido de fiscales que pueden acceder a la información. Esto opera en una dependencia física distinta para de esa manera generar también una distancia con posibles filtraciones. Hay reglas internas de no imprimir documentos, porque en la impresión de documentos son esos mismos documentos impresos los que pueden ser filtrados, y que respecto del acceso a información, la entrega de la información a las partes intervinientes ya no se hace en el SIAU, que es el Sistema de Atención de Usuarios, porque por ahí podría haber filtraciones, sino que para la entrega de copias a los intervinientes hay un protocolo interno que esta entrega se hace solo a través de un correo institucional, que es un correo único institucional, a través del cual, desde donde salen las copias de los antecedentes que se entregan a los intervinientes y respecto a los cuales pueden generarse filtraciones. Eso es lo que señala, por último, el señor Ricardo Soto. Como señalado, respecto del oficio, y que me adelanté, que se señaló que se solicitó al séptimo juzgado de garantía, el séptimo juzgado de garantía declinó remitir más antecedentes de la causa por tener carácter de reservado. Esos son los antecedentes de la causa, señorías, del requerimiento, del traslado y la prueba aportada por las partes.
Para los alegatos se anunció por la parte requirente la señora Karina Fernández con un tiempo de 30 minutos y por la parte requerida el abogado señor Matías Insunza también con un tiempo de 30 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Con vuestra venia vengo a alegar en representación de 10 parlamentarios que han solicitado la remoción del fiscal regional de Coquimbo, señor Patricio Cooper. Alegamos negligencia manifiesta en el accionar del fiscal regional en el origen del informe 487, que desencadenó una serie de injerencias arbitrarias lideradas por el mismo fiscal y que establecemos en 2 otras causales concretas de remoción, que son entonces el inicio de la causa de Chinamark, con las consecuencias, además de solicitudes de interceptaciones, y, en segundo lugar, las infracciones a los deberes de reserva. Antes de explicar y desarrollar esta idea de negligencia manifiesta y cómo se configura, lo que quisiera hacer ante esta excelentísima Corte es recordar cuál es el estándar específico que rige la materia de remoción de fiscales regionales. En este sentido, quiero invocar la sentencia 187 de la Corte Constitucional italiana del año 2018, que establece que tiene una estándar particular, un estándar propio que se relaciona precisamente con la relevancia y responsabilidad que se le ha dado al actuar, a la conducta de un fiscal regional, que se distingue, por tanto, de los procesos que buscan sanciones penales o sanciones administrativas. Se trata, por tanto, de una institución que está destinada a acreditar, que es lo que a mí me corresponde, que las confianzas se han quebrantado, que son las confianzas que la institución, el Estado de Derecho, deposita en una autoridad que tiene un rol específico respecto de la protección precisamente del Estado de Derecho, en este caso del sistema penal. Por tanto, la finalidad es hacer cesar a quien ha dejado de ser idóneo. Esa es la gran premisa que yo debo acreditar. Por tanto, me encuentro hoy ante ustedes con la finalidad de demostrar que el fiscal regional Cooper ha dejado de ser idóneo al realizar diversas acciones que son manifestación de una negligencia y que terminan afectando además derechos fundamentales que él estaba llamado a proteger. Señoría, en el tránsito que me propongo desarrollar mi alegato, en primer lugar quiero centrarme en la idea de la negligencia, en las manifestaciones de esta negligencia y tal vez la manifestación más dolorosa que puede tener el accionar de una autoridad estatal, que es la vulneración de derechos fundamentales. La negligencia entendida, por tanto, como aquella infracción al deber de cuidado, la desatención a las normas, a sus obligaciones, y que en este caso se expresa precisamente en el hecho que el fiscal regional abdicó de su deber y su responsabilidad frente en específico a las normas del 218 y a las normas del 223 respecto de técnicas de investigación y adicional normas reglamentarias y convencionales. En este caso, el informe 487 superó algo que no se ha mencionado tal vez con claridad en la relación, que tiene que ver con que superó el ámbito para el cual doña Irací había entregado su teléfono para ser objeto de análisis y que después se da origen a este informe 487. ¿Cuál fue la limitación? La limitación fue que tenía que ser solo para antecedentes relativos a Sierra Bella. No solo para excluir los antecedentes personales, era solo para Sierra Bella. Entonces tenemos que el informe 487 incluye información de acceso no autorizado y que además otros antecedentes que no se relacionan con el hecho investigado. Además, esta negligencia se manifiesta, se expresa a través de lo que hemos denominado los supuestos fácticos. Entonces, el origen de la causa de Chinamark y la solicitud de medidas intrusivas en esa causa. Y en segundo lugar, la infracción a la obligación de reserva, que se vincula a otras 2 subcategorías. En primer lugar, que el fiscal regional entregó información a terceros intervinientes. Y en segundo lugar, que él mismo entregó a otra causa esta información sin reserva alguno, este informe que ya constituye en sí mismo una prueba prohibida. Estamos señalando entonces que el fiscal regional accionó de formas concretas de mecanismos de divulgación respecto de información que él mismo había señalado debían ser reservadas.
Me voy a referir ahora entonces a la negligencia propiamente tal. La negligencia, en relación al informe 487, se vincula a 3 aspectos. Primero, que tiene su origen en información que ya he mencionado, acceso no autorizado. En segundo lugar, que tiene que ver con antecedentes que no estaban relacionados con la investigación. Antecedentes que además eran personales y sensibles. Primero, en relación a acceso no autorizado, entonces estamos hablando de que doña Irací había entregado su teléfono el 2 de mayo del año 2023, señalando que tenía que limitarse solamente a la investigación de Sierra Bella. Eso significaba 3 aspectos: concentración previa de precios, filtración de tasaciones y existencia de presiones indebidas. Ese era el marco investigativo. Esta limitación en la autorización del uso de ese dispositivo, según nuestra doctrina, se asemeja a la autorización judicial. Lo que quiero aclarar es que acá nunca, y creo que esto es la médula de la negligencia, nunca existió ninguna autorización judicial, ni siquiera solicitud del fiscal regional para ampliar el objeto de análisis a esta situación que era Sierra Bella. Nunca se autorizó y por lo tanto estamos frente a una situación de acceso no autorizado. El acceso autorizado es algo tan delicado que el convenio de Budapest, del cual nosotros somos parte, establece que es una situación que debe ser sancionada penalmente. Señoría, en términos forenses, lo que ocurrió con este teléfono, que se había entregado con una autorización limitada y que nunca se amplió judicialmente, es que se le practicó una extracción completa. Se copió el contenido íntegro del teléfono de doña Irací sin ninguna limitación, y ese contenido íntegro adicionalmente se traspasó a un disco externo y se generó una huella Hatch. Quiero además señalar que esta limitación de la señora Irací respecto a su teléfono está en el acta. Ese acta está al interior de la carpeta fiscal y el fiscal generó instrucciones después de esa limitación. Ninguna instrucción posterior del fiscal regional menciona que esta era la limitación del teléfono, y la Policía de Investigaciones ha señalado que nunca se le dio una instrucción de limitación del análisis y que en noviembre, en 2 reuniones que tienen con el fiscal vía Zoom, él les dice que tienen que incluir toda la información. Cuando digo toda, no me refiero solo al acceso no vinculado con Sierra Bella, sino que además acciones personales y de especial sensibilidad, como ya conocemos que tiene este informe. A esta información completa del teléfono se le hizo un análisis forense con 24 o 30 palabras claves, que incluyen, no sabemos por qué, incluso el nombre de Carol Cariola. En una investigación que ya mencioné, estaba relacionada con Sierra Bella y con los 3 elementos específicos que mencioné. El análisis forense se extendió a la información no relacionada con el hecho investigado. No se limitó a Sierra Bella, no se limitó al hecho investigado, incluyó conversaciones personales y políticas. Esto es una infracción directa del artículo 218 y 223, que establece que al fiscal le corresponde analizar y conservar, examinar y conservar toda aquella información relacionada con la causa, y todo lo que no es de interés para los hechos investigados tienen que ser eliminados o regresados. Eso es lo que dice nuestro legislador. Pero no es lo que hizo el fiscal. El fiscal examinó todo. Ahora, en segundo lugar, lo que yo he dicho es que adicionalmente, frente a esta magnitud de antecedentes, el fiscal no cumplió con su deber de realizar una minimización de la información. Esta minimización no es solo de la doctrina internacional, no es de los tratados internacionales, está precisamente en los principios del Ministerio Público y en el instructivo que ya me voy a referir del fiscal nacional. La PDI hizo una copia masiva de los datos del dispositivo, y un porcentaje ínfimo de esa información es útil para la causa. Menos de un 1% de toda esa información es útil para Sierra Bella. A pesar de la irrelevancia, el fiscal no eliminó ni depuró la información. Estamos hablando de técnicas de investigación que están reguladas en nuestro propio Código de Enjuiciamiento. La norma dice que tiene que ser, ya expliqué, eliminada o regresada toda la información. El fiscal estableció su propio mecanismo, que ni siquiera sé cómo encuadrarlo jurídicamente, y decidió tachar todo lo que no era de la investigación, tachar todo lo personal, tachar todo lo sensible, tachar las conversiones políticas. Las tachó, no las regresó, no las eliminó como establece la norma. Pero ¿qué ocurre adicionalmente? Que el informe, el fiscal nacional,
generó en el contexto de la situación de discusión del caso Hermosilla un oficio 983 del 2024 en octubre, o sea, antes de que se elaborara este informe, que dice ese instructivo que forma, por tanto, parte de la normativa interna del Ministerio Público, dice que el interés público comprometido en causas con una atención mediática específica requiere la utilización de este instructivo. ¿Qué dice este instructivo? Que los datos personales, confidenciales, comunicaciones políticas de carácter moral tienen que ser trasladadas a otra nube, sacada de la causa, no incluida en la carpeta fiscal, no incluida en un informe policial y llevada a una nube que va a ser entonces custodiada por la Fiscalía y si se quiere acceder a esa información, entonces eso tendrá que ser objeto de un debate judicial. Acá eso no ocurrió. Es decir, el fiscal no solo incumplió las normas expresas de nuestro legislador, no cumplió con la instrucción del fiscal nacional y lo que hizo fue incluir todo esto y tajarlo. Esto significa, adicionalmente, a juicio de esta representación, que el informe 487 constituye en sí misma una prueba prohibida. Todo esto en una causa que, como bien sabemos, porque es de público conocimiento, el propio fiscal ha decidido no perseverar. Ahora me voy a referir entonces, porque tenemos este informe que acabo de mencionar, todas las vulneraciones de su sola existencia en manos del fiscal y creación en manos del fiscal y con autorización del fiscal. Si el fiscal lo hubiera dejado en un escritorio, tal vez eso no tendría este segundo elemento que significa con la manifestación de la negligencia y que nosotros hemos configurado en dos aspectos. El inicio de la causa Chinamark, las solicitudes de medidas intrusivas en esa causa, la ejecución de medidas intrusivas en esa causa y, en segundo lugar, la falta de deber de reserva, en otorgarle información de esta causa a terceros no intervinientes y, en segundo lugar, en haberlo incluido completo, sin reserva, que fue su mecanismo antojadizo que creó. Incluso ese mecanismo no lo cumplió y entregó sin reserva a otra causa esos antecedentes. Su señoría, la causa de Chinamark, y creo que este es también un elemento muy relevante. Insisto, nunca se amplió la autorización que estaba relacionada con Sierra Bella. Ese es el centro de esta discusión. Y entonces el fiscal dice que encuentra un hallazgo respecto de comunicaciones entre doña Carol Cariola e Irací, en el teléfono de Irací, que estaba limitada a Sierra Bella, respecto de conversaciones con empresarios chinos y que tenía que ver con patentes y que por lo tanto se configuraba probablemente un delito de tráfico de influencia. Pero, señoría, ese hallazgo, esa conversación, la relevancia jurídico-penal de esa conversación entre doña Carol y doña Irací nunca estuvo en el centro del autorizado por doña Irací, que era Sierra Bella. Nunca el fiscal solicitó a ningún tribunal legalizar este hallazgo. Lo que hizo el fiscal, por el contrario, que es lo que podría haber hecho cualquier fiscal que evidentemente hace un hallazgo, es legalizar esta información. Lo que él hizo fue crear un RUC. Y no solo creó un RUC y lo mandó a la jurisdicción correspondiente, que además corresponde precisamente a la fiscalía donde él trabajó con todos estos antecedentes y que nos han presentado, sino que le pide al fiscal nacional que se la entregue a él mismo a partir del artículo 19 y el fiscal nacional, que yo creo que tampoco conoció, presumo que no conoció que estos antecedentes estaban fuera de un hallazgo legal y que era un hallazgo ilegal dentro de un aspecto no autorizado, le otorga esta autorización bajo este artículo 19, agregando el fiscal nacional que lo hace específicamente por tratarse de dos personas de especial interés, las involucradas, una diputada y la otra exalcaldesa. Así tenemos el origen de Chinamark. Y en este contexto, entonces, el fiscal, de nuevo, omitiendo cualquier información respecto a que este hallazgo excedía el marco del autorizado, va al séptimo juzgado y solicita entonces una diligencia de incautación amplia, pero además amplia respecto del análisis forense. De nuevo, lejos de cualquier proporcionalidad y minimización, dice que quiere conocer toda la información respecto de los dispositivos de doña Carol Cariola. Aquí, un elemento que me parece importante es que, porque creo que la jactancia respecto de la existencia de resoluciones judiciales exigen que mencionemos esto. El fiscal le dice a la jueza que él encontró esta información en el contexto de Sierra Bella. No aclara que ese hallazgo estaba fuera de los marcos del autorizado. Entonces, y adicionalmente lo que nosotros incluimos en nuestro requerimiento es que se confunden a personajes, se confunde que un empresario chino era uno, el otro, que en realidad era un donante, también ahí es confusa la información.
Pero la Corte Suprema, la Sala Penal de la Corte Suprema, durante este año ha enfrentado probablemente como nunca en su existencia una serie de amparos relacionados precisamente con este tipo de materia. Y voy a mencionar solamente el caso 12.292 y 16.420, donde justamente lo que la Corte ha dicho es que la ambigüedad en la presentación de los hechos, lo que yo considero que concurre en esta causa, y la calidad de los involucrados vulneran el principio de legalidad. Es eso lo que estamos enfrentando en esta causa. Y a mi juicio no solamente vulnera el principio de legalidad, sino que también da cuenta entonces de una manifestación de una negligencia. Respecto de la ejecución de esta medida, simplemente mencionar que efectivamente lo que nosotros consideramos es que no existieron ninguna, o no consta en ningún lado, mecanismo de salvaguardias que haya dictado el fiscal regional para que la introducción que se realizó en la casa de doña Carol Cariola tuviera perspectiva de género y de protección de la infancia. Eso es control de convencionalidad. Solo voy a mencionar brevemente que después esta situación fue objeto de una medida cautelar y que en esa audiencia de cautela de garantías, precisamente lo que hace el tribunal es establecer límites a esta amplia medida intrusiva y forense que había solicitado el fiscal, estableciendo lo obvio, que solamente tiene que limitarse a aspectos vinculados a la investigación y no todos los aspectos personales que quería el fiscal. La prueba de lo que acabo de señalar de esta causal de remoción se encuentra precisamente en la resolución de la magistrada, que da cuenta de que no se le explicó de forma alguna, se omite informarle que esto era un hallazgo ilegal o que estaba fuera del marco de lo autorizado, y en segundo lugar en el recurso de nulidad presentado por la defensa de doña Carol Cariola. Su señoría, el otro punto, el otro marco fáctico que hemos señalado, el otro escenario de manifestación de negligencia, se encuadra en la infracción de obligación de reserva. Dos son las situaciones especialmente graves que hemos puesto en conocimiento de este máximo tribunal. La primera de ellas es que se puso en conocimiento la información de terceros ajenos a la investigación. Y en segundo lugar, que se incluyó toda la información, el documento, el informe policial sin reserva en otro tribunal. La entrega de información reservada a terceros ajenos a la investigación. Este me parece que es uno de los aspectos más delicados de nuestro ordenamiento. En general, quienes nos vinculamos frecuentemente con la Fiscalía, encontramos siempre en esta argumentación, incluso quienes representamos a víctimas, una gran premisa. No se puede entregar información a terceros ajenos, y sobre todo información resultado de investigaciones en la causa, a terceros ajenos a la investigación. En el marco de los hechos, lo que ocurrió fue que los días 3, después del allanamiento de la casa de doña Carol Cariola, los días 3 y 5 de marzo, como es de público conocimiento, surgió mucha información respecto de las conversaciones del empresario chino, en atención al empresario chino. Y entre eso, lo que ocurre cuando ocurren este tipo de filtraciones, también a alguien se le ocurrió mencionar que en realidad la patente nunca se había renovado. En ese contexto, el 6 de marzo, el fiscal regional solicita un requerimiento de información a la Municipalidad de Santiago. El 6 de marzo le solicita diversos antecedentes que parecen bastante concretos. Remítanme información relativa al empresario chino, de tal RUT, de tal rol, de tal empresa. ¿Qué pasó? Remítanme las actas de lo que pasó en el Consejo Municipal. ¿Qué le responde el señor Pinochet el mismo día que recibe este documento, el 7 de marzo? Para que nosotros cumplamos con este requerimiento, es imprescindible que esta parte tenga acceso a las conversaciones entre doña Irací y doña Cara. Para aclarar cómo la concurrencia de situaciones, en ese momento, Sierra Bella, la Municipalidad de Santiago era parte en Sierra Bella. Sierra Bella tenía desde el 3 de marzo incorporada en la carpeta fiscal el informe 487, pero con las reservas. Todo lo relacionado con Chinamar, con la conversación con los chinos, con aspectos personales, estaba tachado en el mecanismo que creó el fiscal. Se había creado recién, ya mencioné, la causa Chinamark. La Municipalidad de Santiago no era parte en la causa de Chinamark. En eso quiero ser muy enfática. No era parte. No estaba acreditado en el CIAO, no era parte. Y esta parte a la cual, esta institución a la que se le requiere información, le responde, no, si usted quiere que le responda, es imprescindible que me entregue información que yo como parte en esta causa no puedo ver porque está reservada. Y el fiscal le responde, toda la razón.
Toda la razón. Necesita estos antecedentes, hace un oficio y envía 8 grupos de información, de comunicaciones entre doña Carrión y doña Irací que estaban reservadas en la causa original a un tercero, insisto, no interviniente. En segundo lugar, agrega el fiscal. El fiscal dice, no, pero es que adicionalmente tal vez le sea útil que le acompañe la información respecto de Reinaldo Morales y los intercambios con Juanito González, entre paréntesis, indica el fiscal, militante comunista. Creo que la fortaleza de este solo oficio debería hacer callar mi voz frente a esta argumentación de lo que significa entregar información a un tercero ajeno a una investigación. Pero aún más, el oficio de liberación del fiscal señala los derechos fundamentales que estaban protegidos a la seguridad personal en el marco de la información que estaba reservado, cede frente al interés de la persecución. Señoría, cede. Esa es la esencia de lo que nosotros exigimos en control de convencionalidad. Cede. Sin ningún análisis de proporcionalidad de los derechos en juego, insisto, respecto además de antecedentes que se consideran hallazgos ilícitos en el marco de la generación de una prueba prohibida. Y se la entrega a un tercero ajeno. La argumentación de la defensa siempre ha sido de que la municipalidad era víctima. Su señoría, yo represento a muchas víctimas de los delitos más perversos que se hayan cometido en este país y nunca un fiscal me ha entregado información oficiosamente en una causa donde yo no soy parte para decirme, mire, qué importante es que usted tenga esto en su condición de víctima. Eso jurídicamente no tiene sentido en nuestro ordenamiento y constituye una infracción grave. Pero, bueno, adicionalmente, el día 13, eso se entrega el día 10, el día 13 la municipalidad se hace parte, presenta una querella, no la municipalidad, lo hace el jefe jurídico, señor Pinochet, representando al alcalde, utilizando el artículo 111. Entonces, tampoco como víctima. Yo soy parte de muchas causas en este país como 111, a partir del artículo 111, y no me considero, ni nadie me considera víctima en esas causas. Porque justamente lo que está detrás del delito de tráfico de influencia, que es el delito por el cual se creó esta investigación por el fiscal, es un delito, como todos sabemos, que tiene un bien jurídico, que es el correcto funcionamiento de la administración pública. Es un delito, por tanto, que tiene bienes jurídicos colectivos. Por lo tanto, no tiene un sujeto pasivo directo que puede reconocerse a sí mismo como víctima, menos para anticipadamente hacerse parte de la causa, tener información que se encontraba reservada en una causa donde era parte y en una causa donde no era interviniente. Y al final del día, su señoría, es evidente. Se trata adicionalmente de un adversario político. Su señoría, el Ministerio Público, el fiscal regional le dio tratamiento de Consejo de Defensa del Estado a una municipalidad, y no a una municipalidad, al alcalde y a su jefe jurídico. La prueba de los elementos que acabo de mencionar se encuentran acreditadas en las propias actas de levantamiento y de toda esta comunicación entre los actores acompañados por la defensa del señor Cooper en esta causa. Adicionalmente, como mencioné, el segundo elemento que acredita la falta de reserva es la incorporación del fiscal en línea de este informe 487 sin reserva alguno. Ya he mencionado varias veces que se infringió por el fiscal la norma expresa, que se infringió lo que establece el fiscal regional, el fiscal nacional en su informe, pero es que él mismo incumplió su propia reserva creada por él, evaluada por él y tachada por él, y levanta esas tachas y acompaña vía online el 12 de marzo esta información a una causa que era de público acceso en ese momento, que no tenía reserva alguna y que se encontraba entonces a disposición de cualquier persona que quisiera ingresar a ese RUC. Lo hace de oficio. Su señoría, estamos frente a un fiscal regional que se comporta como litigante. Entrego antecedentes reservados, levantando esa reserva que yo mismo di, con el objeto de preparar la audiencia que tengo el día 13. La desproporción de vulneración de derechos fundamentales me parece evidente. Entonces podemos escuchar diversos antecedentes de cómo el Ministerio Público resguarda los archivos o la entrega, pero estamos hablando de que acá el propio fiscal entregó una información que él mismo había catalogado especialmente delicada. El fiscal informa, ese día 13 se realiza una audiencia de cautela de garantías y el fiscal impide que la defensa de Irací participe de esa audiencia.
La misma audiencia, la misma información que él le había entregado a la Municipalidad de Santiago, porque ya era alcaldesa, pero dice que Irací no puede participar porque no es interviniente en esta causa, en la Chinamar, cautela de garantías del día 13. Entonces, al terminar la audiencia, el fiscal va donde el abogado de Irací y le dice: te quería comentar que anoche subí para la discusión de esta causa el informe reservado sin reserva. Y en ese momento, la defensa de doña Irací presenta una cautela telefónica que permite entonces que el séptimo de garantía le otorgue reserva a este informe. Nuevamente vemos una vulneración en particular de lo establecido en el instructivo del fiscal nacional, que señala que cuando hayan controversias, acá no existieron controversias, acá hubo un accionar oficioso del fiscal regional, pero si existen controversias, dice, es deber del fiscal entregar al juez de forma confidencial estas conversaciones reservadas, personales y extraídas de la investigación para que haya un debate judicial. Nada de esto existió en esta causa porque precisamente el fiscal lo entregó a la causa de manera oficiosa. Señoría, la prueba de estos antecedentes se encuentran detallados en la querella de levantamiento de revelación de secretos presentada por la defensa de doña Irací, que se encuentran acompañadas por la defensa del señor Cooper en esta causa. Los días siguientes, el 14 de marzo, todos nos enteramos del contenido de ese informe. Conversaciones personales de carácter político, personal, privado. Entonces el fiscal, el día 15, presenta una denuncia de revelación de secretos. En esa denuncia, él señala el día 15 de marzo que él había entregado esta causa sin reserva al séptimo de garantía y que el día 13 le había entregado a la defensa de Irací completa sin reserva también. Pero el fiscal regional de Coquimbo no incluye en esa denuncia el hecho que he mencionado. No menciona que él había entregado 5 días antes, el 10 de marzo, la información del caso Chinamar reservada a la causa Sierra Bella a la Municipalidad de Santiago. Una denuncia, por lo tanto, que a mi modo de ver también es una manifestación en sí de una infracción de una negligencia manifiesta. Finalmente, voy a cerrar con la idea de la vulneración de derechos fundamentales porque tenemos una negligencia, tenemos sus manifestaciones, pero la manifestación más grave que va a tener el accionar de un agente estatal y de especial relevancia va a ser el impacto de los derechos fundamentales. El actuar inconvencional del fiscal regional efectivamente vulneró los derechos a la debida diligencia, al debido proceso, al acceso a las garantías judiciales de las implicadas en este caso, también a su vida privada y a la inviolabilidad de las comunicaciones. Protegían el artículo 4 y 5, en los numerales 4 y 5 del artículo 19 y el artículo 11 de la Convención Americana. Señoría, la Convención Americana, en el artículo 11, y la discusión que hemos tenido siempre en el sistema interamericano, es que estos derechos son derechos que habilitan al ejercicio de otros derechos fundamentales. Es por eso que el sistema desde sus orígenes los ha vinculado a la honra y a la dignidad de las personas. Es evidente que en este caso el fiscal regional no respetó los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y minimización. Pero además quisiera mencionar lo siguiente. La Corte Interamericana ha señalado que el debido proceso, la diligencia, los principios de independencia y objetividad se extreman aún más cuando las causas están de manera reservada. No me estoy refiriendo solo al contenido del informe reservado. Estoy diciendo que el fiscal tuvo mucho tiempo la causa bajo reserva adicionalmente. Y eso significa que había un deber entonces aún más reforzado respecto de la protección de la objetividad, la independencia y la debida diligencia. En este sentido, la Corte Interamericana señala que recae sobre quien ha ordenado una reserva la protección de esa información, evitando su alteración, pérdida, transmisión y accesos no autorizados. Además, quisiera señalar lo que mencioné muchas veces de que no hubo una autorización respecto de elementos del teléfono de doña Irací que no fueran extraños a Sierra Bella y que fueron analizados. La idea de que el sistema interamericano señala que esto es especialmente complejo, que esta autorización judicial específicamente respecto de datos sensibles debe ser reforzada, porque los datos sensibles, según el sistema interamericano, deben ser más protegidos incluso que los datos privados, porque los datos sensibles, según el sistema interamericano, es lo que nos define y cataloga como personas. Para finalizar este aspecto de derechos fundamentales, quisiera mencionar algo relevante. En el caso Cajar, un reciente caso de la Corte Interamericana, la Corte específicamente señaló que está vedado para los funcionarios públicos que poseen información reservada utilizarlas para
favorecer o perjudicar determinada actividad política o ideológica. Señoría, esto se vincula precisamente con la discriminación. Lo que quiero decir con esto es que existen acá lo que conocemos como categorías sospechosas de discriminación, en este caso la posición política, pero para que esto no exista, para superar esa categoría sospechosa, tienen que existir salvaguardas reforzadas. No consta en modo alguno que en este caso se hayan generado salvaguardas reforzadas por el fiscal en cumplimiento de su deber convencional y por lo contrario existieron una serie de vulneraciones y además divulgaciones de su propia responsabilidad. Esto mismo se vincula con la intrusión, con la medida intrusiva en la casa y la ejecución en la casa de Carol Cariola en momentos posteriores a su parto, porque lo que no se observa es que se haya cumplido un estándar de resguardo, de garantía reforzada respecto de lo que es el enfoque de género y la protección de la infancia, que además, por lo general, como defensora de derechos humanos, uno exige en cualquier caso de estas características. El debido respeto no cumple este estándar. Adicionalmente, quisiera señalar... 30 minutos. Perdón, su señoría, voy a terminar, entonces termino. Su señoría, solo voy a terminar mencionando que estas vulneraciones no solo nos afectan a las víctimas, sino que afectan a la sociedad en su conjunto. Voy a cerrar solamente mencionando las palabras de Martin Luther King Jr., que señaló que cuando se atenta contra la justicia en una situación particular es una amenaza para la justicia en distintos lugares, que una afectación directa a una persona constituye entonces una afectación indirecta para todos. Con estos argumentos, por lo tanto, señorías, solicito se tenga por aceptada la remoción solicitada por esta parte. Muchas gracias. ¿Puede alegar el abogado que me contra el requerimiento? Señor Insunza. Con la venia, muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de este excelentísimo tribunal pleno, alego en representación del abogado y fiscal regional de Coquimbo, don Patricio Cooper Monti, solicitando se rechace en todas sus partes el requerimiento de remoción con expresa condena en costas. Excelentísimo tribunal, la pregunta que tenemos que formularnos en este momento es si se acreditaron las conductas imputadas en el requerimiento, si ocurrieron como allí se indican y, además, en el evento en que ocurrieron de esa manera, si fueron manifiestamente negligentes como exige la norma y el estándar de nuestro sistema. Y la respuesta, excelentísimo tribunal, es un contundente y rotundo no. Quienes concurrimos a cada una de las audiencias con la excelentísima ministra Mireya López, pudimos comprobar que nada de lo que se indicaba en el requerimiento ocurrió de la manera que se indicó. ¿Cuál fue la prueba de cargo presentada por los requerentes? 2 testigos y un documento. Primer testigo, el actual senador designado por su partido, el senador de Rementería, quien a la época era diputado y pareja de la honorable diputada Cariola, imputada en la causa, padre además del menor. Segundo testigo, la imputada Iracy Hasler, exalcaldesa. Documento, oficio del fiscal nacional. Esa es la prueba de cargo. Excelentísimo tribunal, la requiriente intentó efectivamente presentar más pruebas. Durante el procedimiento y la ministra Mireya López resolvió, que eso no era procedente. La pregunta entonces es, analicemos cada uno de los supuestos presentados. Primer supuesto, la supuesta negligencia manifiesta en la omisión del cumplimiento de los estándares jurídicos al momento de efectuar la incautación, entrada y registro en el domicilio de la honorable diputada Cariola. ¿Se acreditó que esto ocurrió de la manera en que se indica en el requerimiento? La respuesta es no. Categóricamente no. ¿Qué es lo que se probó en este juicio? A diferencia de lo que indicó el requerimiento, lo que ocurrió en este procedimiento y se acreditó es que no se trató de una actuación por sí y ante sí del fiscal Cooper. Estamos en presencia, excelentísimo tribunal, de una resolución judicial.
y del cumplimiento de una resolución judicial dictada por la magistrada titular del 7º Juzgado de Garantía, doña Carla Capello. Y esta resolución judicial, y casi ha pasado inadvertido, se refiere a 2 imputados. Uno, la honorable diputada Cariola, y el segundo, el señor Cárcamo. ¿Hay alguna palabra en el requerimiento respecto del señor Cárcamo? Ninguna. ¿Por qué? Simplemente porque este señor no es diputado. La resolución judicial dictada por la magistrada Capello es una resolución fundada, dictada el viernes 28 de febrero del año en curso, indicando cuáles eran los domicilios sobre los cuales se debía efectuar la diligencia de incautación y entrada y registro, autorizando expresamente tal circunstancia. Y aquí hay algo que es esencial. La misma resolución judicial, cuando se puede leer con detención, que la aportamos nosotros, indica que parte de la base de la información obtenida mediante un sistema computacional por parte de la policía que rescató mensajes borrados. Ese es el fundamento o uno de los tantos fundamentos de la resolución judicial. Pero además, lo que es muy importante es que en el requerimiento se indica que se habrían vulnerado los derechos de la honorable diputada Cariola por el hecho de haberse efectuado cuando recién habían nacido su hijo. Y en esta parte me quiero detener con especial detención, excelentísimo tribunal, porque cuando uno hace el análisis de lo que dice el requerimiento y lo que se probó, llega a la conclusión de que eso que se plantea en el requerimiento no coincide. ¿Por qué? Porque concurrieron a estrado frente a la honorable ministra Muñoz todos los funcionarios policiales que concurrieron a esa diligencia. ¿Y quiénes son esos funcionarios policiales? Los funcionarios policiales de la Brigada Anticorrupción de la PDI, que se dividieron en 2 grupos. Unos fueron al domicilio del señor Cárcamo y los segundos fueron al domicilio de la honorable diputada Cariola. ¿Quiénes eran esos funcionarios? La encargada de esa diligencia era la funcionaria de mayor rango, la comisario Vanessa Inostroza. Y la acompañó otra funcionaria, la subcomisaria Belén Sepúlveda, junto con otro funcionario. Es decir, 2 mujeres y un hombre. ¿Qué dijeron cada uno de estos funcionarios que concurrieron? Que luego de haber recibido la instrucción de el correo electrónico donde dan cuenta de la resolución judicial, el 28, el fiscal Culper les dice que por favor la ejecuten cuanto antes, el día sábado. Analizan esto los funcionarios policiales y dicen: no podemos, tenemos otra diligencia que efectuar. Plantean la posibilidad de hacerlo el día domingo y lo rechaza por una situación obvia que es día familiar. Y deciden ir el día lunes 3 de marzo a primera hora a las dependencias tanto del señor Cárcamo como de la honorable diputada Cariola. Cuando llegan, se encuentran con la pareja de la madre del señor de Rementería en ese domicilio, quien amablemente los deja entrar. Hablan con la señora, que es la madre del señor de Rementería, que los recibe, y ellos les explican que tienen una orden judicial que cumplir. En ese momento se produce la develación que la abuela del niño les dice: acaba de nacer a las 4 de la mañana mi nieto en el Hospital San Borja. Esto es esencial para lo que voy a plantear. En el Hospital San Borja. Le exhiben la orden y ella les dice: por favor, esperen a mi hijo, el señor de Rementería, para que vuelva. Y ellos acceden, ingresan al domicilio y esperan pacientemente al señor de Rementería. ¿Qué pasa? Que en el intertanto, como muy bien lo dijo el señor relator, llegan 2 funcionarios de Carabineros, enviados por nadie sabe quién, a revisar si es que la diligencia estaba bien hecha. ¿Quién lo recibe? La funcionaria a cargo,
quien declara la investigación e indica que se comunica con el mayor de Carabineros, le exhibe la orden, quien la lee, y el funcionario carabinero dice: muy bien, no tenemos nada más que hacer, se está cumpliendo una orden judicial. Posteriormente, llega el señor de Rementería, al cual estaban esperando, y le dicen: señor de Rementería, tenemos que cumplir esta orden. Se la exhiben, la lee con mucha detención, y el señor de Rementería le dice: miren, el computador se lo pueden llevar, pero el teléfono que está ahí es el teléfono de mi hija. Estaba desenergizado. Los funcionarios policiales podían haber cumplido la orden sin más. Esperan al señor de Rementería y, frente a lo que le dice el señor de Rementería, declaran todos los funcionarios policiales, que le dicen: muy bien, busquemos un cargador, carguemos el teléfono, y se dan cuenta efectivamente los funcionarios que el teléfono tenía control parental y juegos de niño. No se llevan el teléfono. Y entonces el señor de Rementería les dice: acaba de nacer mi hijo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Ah, sorpresa. Nos habían dicho que estaba en el San Borja. Esto es muy relevante por lo que voy a indicar posteriormente. Se le entrega por parte del señor Rementería el computador, firma un acta de recepción de la incautación sin ningún tipo de observación, queja ni reclamo. Y en atención a que él informa que estaba el teléfono de la señora Cariola en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, él mismo gestiona con su suegra, la madre de la señora Cariola, que le hagan entrega a la unidad policial. Y entonces coordinan, él facilita el teléfono para que la otra unidad policial que estaba en el otro domicilio del señor Cárcamo se traslade al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y así ocurre. Llegan al Hospital Clínico de la Universidad de Chile y fuera del hospital, en el estacionamiento, sale la madre de la honorable diputada Cariola y les entrega voluntariamente el celular, firmando el acta pertinente, nuevamente sin hacer ningún tipo de queja ni reclamo a estos funcionarios policiales que, como muy bien lo relató el señor relator, no estaban con vestimenta de la PDI ni en vehículos oficiales, sino que pasando completamente desapercibido. ¿Alguno de ellos entró a la maternidad? Ninguno. ¿Alguno de ellos habló con la diputada Cariola? Nadie. Simplemente cumplieron con la orden judicial. Y entonces, dicho esto, la pregunta es: ¿qué dice el requerimiento? Excelentísima Presidenta, le quiero pedir autorización para leer brevemente. El requerimiento en la página 17 dice: en el domicilio estaba presente la abuela paterna del recién nacido, quien tuvo el primer contacto con los efectivos de la Policía de Investigaciones, solicitando que esperaran y especificando los motivos. Ante ello, los funcionarios policiales se negaron, advirtiendo que tenían un vehículo fuera del centro asistencial preparado para ejecutar las diligencias. Eso dice el requerimiento. ¿Qué se probó? Que eso nunca ocurrió. Primero, los funcionarios policiales esperaron al señor de Rementería a que llegara, pudiendo haber cumplido la orden sin necesidad de dicha circunstancia. Pero lo segundo, que es lo más relevante, es que la señora que los recibe les indica que el hospital donde estaba era el Hospital San Borja. Y entonces se transforma en imposible lo que dice el requerimiento, que es que algún funcionario policial le haya dicho que tenían un carro policial fuera del hospital, porque no sabían. Con lo cual se acreditó que era completamente inexistente la imputación planteada. Esto lo dicen categóricamente todos y cada uno de los funcionarios policiales sin ninguna duda. ¿Qué más dice el requerimiento en este punto? Dice que el señor de Rementería afirma haber sido víctima de presiones indebidas por parte de los funcionarios de la Policía de Investigaciones, lo que incluyó un lenguaje impropio y amenazas de provocar un escándalo. ¿Qué dijeron los funcionarios policiales? Que jamás eso ocurrió, que hubo un trato respetuoso, amable, le ofrecieron incluso agua mientras se producía esto. Es más,
los funcionarios policiales dicen que llegan al domicilio y pudiendo haber ingresado a las dependencias de ese domicilio, a las habitaciones, no ingresan, se quedan solamente en el living comedor. Y además, obviamente, esto se demuestra desde el momento en que el señor de Rementería firma el acta sin ningún tipo de cuestionamiento sobre el particular. ¿Qué más dice el requerimiento? Es preciso señalar que desde antes que ocurrieran los hechos descritos, diversos medios de comunicación se encontraban fuera del domicilio de la señora Cariola, lo que da cuenta de que el procedimiento había sido dado a conocer previamente a los medios. Por esta razón y por la especial condición en la que se encontraba, la afectada tomó cabal conocimiento a través de los medios de comunicación de que se trataba de una diligencia que se originaba en razón de una investigación desformalizada. Excelentísimo tribunal, ¿había prensa? Y la respuesta es un no contundente. Cada uno de los funcionarios policiales dijo que jamás vio prensa, no había nadie, ni al ingreso ni a la salida, ni en el domicilio de la señora Cariola, ni en el hospital. Con lo cual, tercera circunstancia es que no ocurrió de la manera que se indica por el requerimiento. Pero hay más, excelentísimo tribunal. Porque de algo que el requerimiento calla por completo es de qué pasó con esa resolución judicial. Y esa resolución judicial, que es cumplida por parte de los funcionarios de la PDI, fue objeto no de un recurso de nulidad, como se indicó en estrado, de un incidente de nulidad procesal, planteada por el abogado defensor de la señora Cariola, cuando lo presentó el 8 de marzo del 2025. Y en ese incidente de nulidad procesal indica una serie de planteamientos que están acompañados casi los mismos de los fundamentos de este requerimiento de remoción. Que se le había negado la espera al señor de Rementería, de que se había tenido un trato hostil, de que estaba la prensa y que se querían llevar el teléfono celular de una de sus hijas. Cada uno de esos puntos fue completamente desechado por parte de los testigos. Pero lo que es más relevante es que este incidente de nulidad procesal, cuando se citó a la audiencia del día 13 de marzo, la defensa de la honorable diputada Cariola se desistió expresamente del mismo. Con lo cual, la resolución judicial quedó completamente firme, sin cuestionamiento alguno. No obstante haberse dicho exactamente aquí aquello que se plantea en este requerimiento. ¿Se dice algo de ese desistimiento, de ese incidente de nulidad procesal en el requerimiento? Nada, excelentísimo tribunal, y tuvo que ser esta parte, esta defensa, la que tuvo que plantear esto a efectos de demostrar que eso no ocurrió. Entonces, para concluir de este primer capítulo, del análisis de la prueba rendida en esta investigación liderada por doña Mireya López, se desprende inequívocamente que los hechos no ocurrieron de la forma en que se indicó y que la única prueba presentada, es decir, el testimonio del señor de Rementería, fue completamente desacreditado. Con lo cual, menos aún puede ser analizada la posibilidad de si es una negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. Vamos ahora a la segunda causal. Nos dice que habría una negligencia manifiesta por el incumplimiento por parte del fiscal Cooper de su obligación de reserva en el ejercicio de sus funciones de investigación. Nuevamente, cuando uno se hace la pregunta de si vulneró el fiscal Cooper las obligaciones de reserva, la respuesta es nuevamente, categóricamente la negativa. ¿Qué se pudo acreditar en este juicio, en esta investigación que llevó a cabo la excelentísima ministra doña Mireya López? Que los funcionarios de la PDI, al recibir el celular de la señora Hasler, ocuparon con los parámetros autorizados por ella, Sierra Bella, ocuparon un sistema informático de recuperación de mensajes y recuperaron mensajes de relevancia criminal. ¿Qué ocurrió? Que el fiscal
en cumplimiento de su deber, abrió una investigación penal por el delito de tráfico de influencia. Pero aquí quiero ser extremadamente riguroso. El informe 487 que tanto se ha hablado llega a la Fiscalía Regional el 18 de diciembre del 2024. ¿Qué hace el fiscal? Decreta una reserva el día 24 de diciembre. ¿Por cuál tiempo? 40 días, el máximo establecido por nuestro sistema. Cuando se vence ese plazo, el fiscal tampoco da copias, sino que lo vuelve a restringir. Establece una nueva reserva sobre el particular, denegando la entrega de parte de los antecedentes, precisamente por la necesidad de resguardar la confidencialidad de las conversaciones de carácter privado que no tenían pertinencia para la investigación penal, como consta en el documento que esta parte sí acompañó a este requerimiento para demostrar la falsedad de las imputaciones. Pero lo que sí se mantuvo, obviamente, eran las que tenían relevancia criminalística. Esto consta en la documentación de fecha 12 de febrero, que es esta resguardo de la evidencia. Pero además, lo que es muy relevante, excelentísimo tribunal, es que entre el 18 de diciembre del 2024 se producen siempre las reservas por parte del fiscal Cooper. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega un momento en que se le tiene que entregar a los intervinientes las copias. ¿Cuándo ocurre eso? El mismo día 3 de marzo. ¿Y a quién se le entregan las copias? A los intervinientes, el informe tarjado, y a la defensa de la exalcaldesa Irace Hasler se le entrega el informe íntegro. ¿Cuándo? El día 3 de marzo. La pregunta que se formuló el día que concurrió a declarar la exalcaldesa Hasler fue: señora alcaldesa, entre el 18 de diciembre del 2024 y el 3 de marzo, ¿hubo alguna filtración a la prensa? No, ninguna. Porque efectivamente no existió ninguna. Esto está refrendado además por los funcionarios de la Fiscalía de Coquimbo que indicaron, el señor Roberto Contreras y el señor Soto, que las filtraciones se produjeron única y exclusivamente después de la entrega a los intervinientes. Nunca antes. Repito, mientras estuvo bajo resguardo y custodia de la Fiscalía, nada se filtró a la prensa. Entonces, ¿hay una negligencia manifiesta en esta segunda causal por haberse filtrado información por parte del señor Cooper? La respuesta es no. Es más, hay un pasaje del requerimiento que es extremadamente relevante, puesto que en la página 35 el mismo requerimiento indica que, si bien no conocemos la fuente a través de la cual este medio obtuvo la información, medio de prensa, es clara la falta absoluta de cuidado de parte del señor Cooper de evitar que el informe 487, original y sin reserva, llegara a manos de la prensa. Es decir, el propio requerimiento indica que no sabe quién es el que filtró, pero ahora nos piden la remoción del fiscal Cooper. Con respecto al planteamiento que se indicó en lo que hice relación con la municipalidad, después de todas las publicaciones efectuadas, el fiscal Cooper tomó una decisión. ¿Y sabe qué decisión toma? De que se abra de oficio una investigación. Y esa investigación está actualmente vigente por parte de la fiscal regional Peri Ivancic. Nos indica la requirente que se puso a disposición del tribunal del séptimo juzgado de garantía este informe 487. Fíjese, si uno es riguroso en el análisis, la resolución dictada por la magistrada Capello el día 28 de febrero dice expresamente en la parte final que se dispone la reserva de las solicitudes y resoluciones de la presente causa. ¿Y qué es lo que fue lo que hizo el fiscal Cooper?
poner a disposición de ese tribunal, con esa debida reserva que ya había decretado el informe. ¿Y para qué? Para demostrarle al tribunal que él no había mentido. Porque lo que se había planteado en este incidente de nulidad que se presentó por escrito, pero que después se desistieron, fue una serie de elementos que fueron posteriormente completamente desacreditados. ¿Cuál fue la otra prueba presentada por la parte requirente? Un instructivo del fiscal nacional, el 983 del 16 de octubre del 2024. ¿Se cumplió ese instructivo? Por supuesto que se cumplió el instructivo por parte del fiscal nacional. Y la mejor demostración es que el fiscal nacional no ha iniciado una investigación administrativa, ni tampoco, teniendo la legitimación activa, ha pedido la remoción del fiscal Cooper. No solamente eso, sino que ninguna de las defensas ha presentado ni una querella criminal en contra del señor Cooper, ni un reclamo administrativo en contra del señor Cooper, nada. Se optó por venir ante este excelentísimo tribunal para pedir la remoción del mismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacíamos nosotros? Y nosotros como defensores dijimos, vamos a presentar toda la documentación y vamos a tomar una defensa activa para justificar por qué los hechos no ocurrieron como se indican, pero además para indicar que es indispensable analizar en una solicitud de remoción quién es el fiscal Cooper. Y don Patricio Cooper Monti es quizás el fiscal actualmente vigente en nuestro país que tiene la mejor trayectoria y la más larga en lo que va del sistema procesal penal. La reforma procesal penal nace el año 2000 mediante, como todos sabemos, la entrada en vigencia paulatina, cuarta región y novena región. El año 2000 el fiscal Cooper se va a Loncoche. Posteriormente pasa a Valparaíso, Viña del Mar. Posteriormente se hace cargo de la Fiscalía Centro Norte y asume, mientras está el fiscal Armendáriz como fiscal regional, como el único fiscal subrogante. ¿Cuáles son las calificaciones del fiscal Cooper? Sobresaliente siempre, un 7. ¿Ha tenido alguna vez un sumario? Nunca. Acreditado en el proceso. ¿Ha tenido alguna vez una sanción administrativa? Nunca. No solamente en esta investigación que no se la ha abierto tampoco, sino que nunca. Pero fíjese que es todavía más evidente lo que corresponde analizar. ¿Por qué? Porque la causal contemplada en la Constitución y en esta normativa de la ley orgánica, y lo comentamos con la ministra, tiene una regulación bastante escasa. Y en definitiva lo que se establece es la idoneidad del cargo para una protección del organismo público pertinente. ¿Es o no idóneo la persona? Porque lo que estoy pidiendo es su remoción. Y cuando vino a declarar a nuestra investigación la jefa de estudio de la Fiscalía Nacional, doña Ana María Morales, ¿sabe lo que nos dijo? Que desde que ingresó el fiscal nacional estableció por primera vez metas a los fiscales regionales. Y las metas establecidas para los fiscales regionales fueron en dos líneas. Primero, aumentar las condenas en procedimientos ordinarios y abreviados. Y segundo, disminuir significativamente los archivos. Y de las 19 fiscalías regionales en Chile, ¿saben cuál fue la mejor calificada? La del fiscal Cooper. Pero no solamente por una circunstancia excepcional. El fiscal Cooper ingresó a la Fiscalía Regional en febrero del 2024. Y de febrero del 2024 a febrero del 2025, el aumento de condenas fue de un 34,1%. 34,1%. Siendo la mejor fiscalía de Chile. El promedio de Chile, de la fiscalía, eso es un 10%. Ese es el fiscal que quieren remover. Además, vinieron a declarar no solamente los funcionarios policiales que yo indiqué, sino que también vinieron a declarar en este procedimiento
don Roberto Contreras, el director ejecutivo de la Fiscalía Regional de Coquimbo, doña Ana María Morales, como indiqué, doña Nicole Hartat y doña Evelyn Valencia, la gerente de Contraloría. Vinieron a declarar las personas que no tienen ningún vínculo de subordinación ni dependencia con el fiscal Cooper, son de la Fiscalía Nacional. ¿Y qué dijeron ellos? Que es la mejor Fiscalía Regional y que tienen las mejores calificaciones que han existido en el sistema. Además del fiscal Javier Armendáriz, que hizo una larga exposición de las virtudes del fiscal Cooper para mantenerlo únicamente a él y exclusivamente como su fiscal subrogante. Entonces, la pregunta, excelentísimo tribunal, es la siguiente. Luego de rendida toda la prueba ofrecida, ¿se pudo acreditar que existió la negligencia manifiesta del fiscal Cooper? Y la respuesta, en derecho, es absolutamente la negativa. ¿Por qué? Porque la negligencia manifiesta se ha entendido por ella en los requerimientos 595 del 2023, 1658 del 2019, 1138 del 2018, que ha tenido la oportunidad de conocer el excelentísimo tribunal como aquella que resulta gravísima, inexcusable, que deje al descubierto falta de condiciones para el cargo que sirve el fiscal regional. Cada uno de estos fallos, que los acompaño en mi alegato, que voy a dejar a efecto evidente, demuestran categóricamente que no se cumplen bajo ninguna circunstancia ese estándar establecido. Pero hagamos un poco de historia, excelentísimo tribunal. ¿Por qué esta discusión fue objeto de un análisis muy riguroso por parte de quienes eran senadores de la época? Y aquí se generó una discusión entre dos senadores que eran del mismo partido, el senador Miguel Otero y el senador Sergio Díaz. ¿Por qué? Porque el senador Sergio Díaz era de aquellos que propiciaban que el fiscal regional y los fiscales nacionales tenían que ser objeto, al igual que el presidente de la República, de una acusación constitucional. Y el ex senador Otero se opuso tajantemente en contra del senador de su mismo partido. Y le quiero pedir autorización, presidenta, para leer brevemente. Dice el senador Otero: si el fiscal nacional o el fiscal regional quedan entregados a la posibilidad de que se le entable una acusación política, ¿qué pasaría si mañana se investigara un delito cometido por un parlamentario? La mejor manera de que esa investigación no llegue a su fin es que se efectúe una acusación política. Y obviamente al hacer esto el Ministerio Público queda absolutamente impedido cumplir su función como nosotros creemos que ello debe realizar. Es decir, el senador Otero al abogado que está alegando, por favor, apáguenlo. Algo está sonando, como... Si no lo puede hacer, ¿se puede retirar, por favor? Puede continuar. Gracias, presidenta. Esta fue la misma posición que adoptó la ministra de Justicia de la época, doña Soledad Alvear, por una razón muy simple, porque ellos se anticiparon a lo que estamos viviendo en este momento. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió finalmente aquí fue que a la honorable diputada Cariola no le pareció correcto que un tribunal de la República decretara una incautación y una orden de entrada y registro. Y entonces los diputados, compañeros de ella, e incluso compañeros de su pareja, optaron por presentar este requerimiento, sin pedir ni el cambio de fiscal, sin pedir un inicio de un sumario, sin siquiera cuestionar judicialmente aquello que habían presentado, porque se desistieron de ese incidente de nulidad procesal. Pero bien sabemos que la causal de remoción
establece la extrema ratio. Como dice Nieto en el derecho administrativo sancionador, es la última de las decisiones que se pueden adoptar. Excelentísimo Tribunal, como palabras finales quisiera indicar que la historia demuestra de que la decisión adoptada por parte del constituyente y el legislador de entregar a este excelentísimo tribunal la decisión de una remoción del fiscal nacional y de los fiscales regionales fue la correcta. ¿Por qué? Porque entregó a un ente jurídico y no político la decisión de si se mantenía o no en función un fiscal de la República. ¿Por qué? Porque, repito, aquí no hay ningún cuestionamiento de carácter jurídico de fondo. Allí hay un cuestionamiento de carácter político. Pero lo que es más relevante manifestar, excelentísimo tribunal, y que es indispensable relevar, es que detrás de la imputación formulada al fiscal Cooper hay un cuestionamiento a la labor jurisdiccional. Porque lo que pasó aquí fue que hay un tribunal de la República que decretó una orden de entrada de registro que nunca nadie la cuestionó judicialmente. Y como no prosperó eso, porque se desistieron ellos voluntariamente, optaron por esta vía oblicua que es venir ante este excelentísimo tribunal, sabiendo que como honorables diputados no pueden cuestionar por el artículo 76 de nuestra Constitución los fundamentos de resoluciones judiciales. Sí, y con esto voy terminando. Excelentísimo tribunal, de prosperar esta medida, simplemente se genera un problema de igualdad ante la ley brutal. Porque la señal que se estaría dando es que ningún fiscal de la República nunca más tendría la osadía de investigar a un diputado o a un senador, por el riesgo no de perder la causa, de perder su trabajo, por el simple hecho de tener esta osadía de optar por investigarlo. Un minuto, señora presidenta, para ir terminando. Quisiera agradecer... Perdón, ya tira... Sí, solamente un minuto para redondear. Yo solamente quisiera agradecer la diligencia de la ministra López al realizar todas estas labores de investigación que se hicieron en dos lugares muy relevantes de este país. En la plazoleta, abajo de la plazoleta Montt Varas y en el salón de acuerdos de este excelentísimo tribunal. Lugares donde hay figuras señeras de nuestra República. Montt Varas y don Mariano Egaña, don Bernardo Higgins y don Andrés Bello. Es el momento en que un abogado, profesor de la Universidad de Chile y consejero del Colegio de Abogados tiene la posibilidad de defender la República. Porque si prospera esto, simplemente entonces la política ingresaría. Y yo estoy convencido de que aquí va a primar el derecho porque estamos en un tribunal que es el excelentísimo Tribunal Supremo de nuestro país. Su señoría, no puedo finalmente sino recordar las palabras de don Miguel de Unamuno. El abogado. Sí, y con esto me voy. La audiencia ha terminado. Gracias, señoría. Buenas tardes. Termina la vista de la causa.